tardes. Un día más, le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar buscándole, de estar confiando en su palabra, en sus promesas, de estar leyendo su palabra para conocer cada día un poquito más a nuestro Dios. Esos días sigue alrededor de nosotros escuchándose la palabra de la nueva normalidad a nivel mundial. En México no se diga, en el cual aún hasta el día de hoy se está diciendo que viene un tiempo del cual las cosas tendrían que cambiar o tienen que cambiar, que nuestra manera de vivir va a ser diferente o tiene que cambiar, tienen que tener algunas normas de conducta diferentes. En fin, una serie de cuestiones que se escuchan voces de aquí y por allá que nos están recomendando. Pero entre todas esas voces falta una voz verdaderamente que nos ayude a cambiar nuestra manera de vivir y nuestro estilo de vida, pero en función del gran manual que tenemos, que es la Biblia, la palabra del Señor. Muy pocas veces se menciona eso, pero si usted lee la Biblia, se puede dar cuenta que cada vez que Dios permite algo inesperado, algo tremendo en la humanidad o en el mundo, incluyendo a su pueblo, incluyendo que la humanidad y su pueblo pasen por circunstancias extraordinarias, es generalmente por dos razones. Una de ellas es porque para que las personas se den cuenta de su desobediencia a los mandatos de Dios y para que se vuelvan a Él, a sus caminos, a su voluntad. La segunda es porque Dios tiene planeado algo nuevo, lleno de bendiciones para quienes le aman y han puesto su confianza en sus palabras y en sus promesas. Por ejemplo, si nosotros leyéramos el libro del Génesis, cuando nos encontraríamos este mensaje poderoso de cuando Dios le ordenó a Noé que construyera un arca del tamaño de un estadio de fútbol y de cuatro pisos de altura de un edificio, podemos decirlo, lejos del agua. Y se le dijo que lo hiciera porque Él iba a soltar un gran diluvio para acabar con la humanidad, pero que guardará la vida de aquellos que confiaron en Él. Noé tardó 120 años en hacer la arca. Y mucha gente, según los comentaristas, cuando lo veían que estaba él construyendo el arca, se burlaban de él, lo menospreciaban, y nadie entendió que venía un juicio de Dios. Pero cuando Dios dice una palabra es porque eso sucederá, llegará, sí o sí. Leamos un poquito Génesis 5, versículo 29. Dice: Lamec le puso por nombre a su hijo Noé. Aquí empieza la historia de Noé. Porque dijo que Él nos traiga alivio de nuestro trabajo y de la penosa labor de cultivar esa tierra que el Señor ha maldecido. Usted dirá, ¿cómo es eso? Es que la maldición entró a la tierra por el pecado de Adán y de Eva. Por eso es que tenemos que batallar en la tierra. Pero Dios permitió el nacimiento de Noé y su nombre significa que Él nos traiga alivio. Es decir, era una persona destinada para ser diferente, una persona destinada para buscar a Dios, para confiar en Dios, para ser un ejemplo para la humanidad, ser un hombre justo o íntegro. Lo vamos a leer. En Génesis capítulo 6, versículo 5, miren lo que sigue diciendo. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra, y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo.
Dice que el Señor ve la maldad en la tierra y ve los pensamientos de la humanidad, que todo lo que piensan y hacen es dirigido a lo malo. Por eso Dios de repente se entristece. Por eso de repente Dios se arrepiente. Y en el versículo 6 dice: entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Y fíjese bien lo que dice aquí: y se le partió el corazón. Se le partió el corazón. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Dios se arrepintió de crear a la humanidad? No, de ninguna manera. Dios no cambia de parecer. Cuando Él nos creó con un propósito eterno. Lo que pasa es que la maldad ha sobrepasado los mandamientos y la voluntad de Dios. Más bien, esto expresa la tristeza de Dios porque la gente se había ido de Él. El mismo sentimiento de un padre ante un hijo rebelde. Dios estaba muy triste porque la gente había elegido el pecado y la muerte en lugar de tener relación con Él. Hoy veo con tristeza lo mismo. Hay maldad en la tierra, hay violencia, hay tanto pecado. Y al pecado la gente ya lo ve con normalidad. La gente ahora dice: vayamos de antro, cuando antes era una palabra detestable en mi pasado. Hombres se casan con hombres, mujeres con mujeres, y eso va contra la voluntad de Dios. Yo le digo que esté mal, en mi perspectiva, pero bajo la perspectiva de Dios está mal eso, es pecado. Pero la gente ya la ve normal. Entonces Dios se entristece en su corazón porque para eso no fuimos creados. Fuimos creados para fructificar, para amar a Dios, para buscar a Dios, para seguir sus caminos, para conocerlo a Él. Y entonces en el versículo 7, en Génesis capítulo 6, versículo 7, entonces el Señor, miren lo que dice: entonces el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así es, dice: destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo y aún a las aves del cielo. Y decía: lamento haberlos creado. Dice: me da tristeza ver a mis hijos así, corriendo al mal. Me da tristeza cómo es que siguen el pecado, cómo es que aman el pecado. Nuestro pecado entristece al Señor hoy en día. Pero qué tal pareciera que la humanidad, nuestra vivencia es cíclica. Un rato nos componemos como humanidad y volvemos al pecado. Viene otra prueba, nos volvemos medio a componer y volvemos al pecado. Podemos leer la historia y eso nos daremos cuenta de ello. Sin embargo, hay un hombre que agradó a Dios y este se llamó Noé. Aun cuando estemos lejos de ser perfectos, podemos seguir el ejemplo de Noé y agradar a Dios en medio del pecado que nos rodea. Es el llamado de Dios estos días para nosotros. Que usted y yo seamos luz, que usted y yo seamos luz en medio de las tinieblas. Y en el Génesis 6, versículo 8, mire lo que dice: pero Noé encontró el favor delante del Señor. Noé encontró gracia delante de Dios. Dice: Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo y anduvo en íntima comunión con Dios. Un hombre que amaba a Dios, un hombre que caminaba conforme al corazón de Dios. Decir que
no era un varón justo y perfecto, no significa que en ningún momento pecó. También cometió pecados, era humano. Pero más bien significa que amó y obedeció a Dios sinceramente. Por toda una vida, Noé caminó por fe y fue un ejemplo vivo para esa generación. Nosotros, como Noé, vivimos en un mundo repleto de maldad. ¿Estamos influenciando o nos dejamos influenciar por otros? Es la pregunta que nos deberíamos de hacer. Y el Señor le habló a Noé y le dijo: mira, Noé, construye una barca. Usted lo puede leer en su casa en Génesis 6. Hazla grande, dice. Mira, porque estoy a punto de cubrir la tierra con un gran diluvio para destruir todo ser vivo que respira. Todo lo que hay en la tierra morirá. Pero en Génesis 6, versículo 18, Génesis 6, versículo 18, le dice a Noé: pero confirmaré mi pacto contigo, así que entren en la barca tú y tu mujer y sus esposas. Noé tuvo fe, su fe lo salvó, su fe lo libró del peligro, su fe preservó su vida, de él y de su familia. Creer en Dios y en sus promesas, querido amigo, nos ayuda a que nuestra vida, a que nuestras familias, a que nuestros hogares sean preservados en medio de una adversidad tremenda. Dios va a proteger a sus hijos, aquellos que se deciden a creer en Él, a pesar de cómo la gente los vea diferente y aún así hasta los ofenda. Porque usted sigue leyendo, se dará cuenta que nadie le hizo caso a Noé. Nadie. Ninguno quiso subir con él a la barca. Lo tiraron de loco, de locura. Porque la palabra dice que la palabra de Dios para mucha gente es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Es poder de Dios. Si creemos, Dios desatará su poder en favor de nosotros, en favor de quienes le creen y quienes se atreven a buscarle. De quienes se atreven a vivir una vida justa, honorable. Dios está buscando a esos hombres y mujeres. En medio de esa situación, Dios está buscando que nosotros volvamos nuestros corazones a Él. Que verdaderamente le busquemos a Él. Que creamos, que querramos conocer su palabra, su voluntad, su dirección. Y dice aquí la palabra que Dios hizo un pacto con Noé. Y un pacto es una promesa. A Dios le encanta pactar con el hombre. Cuán reconfortante saber que el pacto de Dios con nosotros es firme, porque Dios es fiel. Y en Génesis 6:22, a pesar de todo, mire, de toda la maldad, de todas las circunstancias, de todas las voces, Noé se mantuvo en Dios. Y en Génesis 6:22 le dice: entonces Noé hizo todo exactamente como Dios le había ordenado. Hizo todo exactamente como Dios le había ordenado. Y eso lo hizo por fe. Ni rastro sabía de que iba a llover. Todo el mundo estaba en contra de él, vuelvo a repetir. Nadie le hizo caso. Moisés, estás loco. No, estás loco. Aquí no llueve. ¿Cómo que vendrá un gran diluvio? ¿Quién te dijo? En fin, lo trataron mal a Noé. Pero lo que Dios habla, querido amigo, lo cumple. Dice que vino un gran diluvio que duró 40 días y 40 noches. Y las aguas cubrieron la tierra durante 150 días. Gran parte de la humanidad allí pereció.
Solamente Noé y sus familias quedaron vivas. Y me gusta lo que voy a leer ahora. Génesis 8:20. Cuando pasó el diluvio, Noé agradecido. Cuando pasó la pandemia, cuando pasó la peste, cuando pasó la prueba y comprobó la bendición y la gracia de Dios, no tuvo más razón para agradecerle. Y dice que en Génesis 8:20, luego Noé construyó un altar al Señor y allí sacrificó como ofrendas quemadas los animales y las aves que habían sido aprobadas para él, para ese propósito. En la tierra no había nada. Pero aún de lo poco que le quedaba, dice que tomó una ofrenda para dársela al Señor. Hizo un altar y dijo: Señor, esto es para ti. Cuando usted y yo, en medio de la crisis, aún así buscamos a Dios y le ofrendamos sacrificio y le ofrendamos tiempo para buscarle, seguramente Dios lo va a bendecir. En el versículo 21 dice: al Señor le agradó el aroma del sacrificio y se dijo a sí mismo, al Señor le agradó el aroma del sacrificio y se dijo a sí mismo: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos. Aun cuando todos lo que ellos piensan o imaginen se incline al mal desde su niñez. Nunca más volveré a destruir todos los seres vivos. Mientras la tierra permanezca, habrá cultivos y cosechas, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Todo está bajo el control de Dios. Todo, querido amigo, todo. Por eso esta mañana le digo, el Señor, a quien confía en Él, después de una prueba, y si usted se mantiene en fe, y aún hace ofrendas de alabanza y adoración al Señor, y lo busca, hace un altar en su casa de adoración, que su casa sea un lugar de adoración a Dios, de sacrificios de alabanza en su casa con su familia, una cosa le voy a decir, Dios lo va a bendecir. Vienen tiempos nuevos con Dios, viene un nuevo comienzo con Dios. Y quiero terminar con Génesis 9, por este mensaje, 9:1. Después Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra. Dijo: sean prosperados, sean multiplicados. Los pongo por autoridad sobre todos los animales, sobre todos los peces. Ahí los pongo. El Señor bendijo a la familia de Noé. ¿Por qué? Porque Noé se mantuvo por fe, por eso fue salvo. Y por cuanto ofrendó, fue bendecido. Así que esta mañana yo les digo, este tiempo es pasajero. Este tiempo está planeado por Dios. Este tiempo Dios lo ha permitido para que nos volvamos a Él, pero también para que a todos aquellos que por fe se mantengan en Él, en sus promesas, Dios hará un pacto y tu familia será bendecida. Y vienen tiempos mejores. Dice, te va a decir, prospera, fructifica, multiplícate. Así que creamos en Dios, exaltemos a su nombre, que nuestra casa sea un altar de alabanza a Él, de adoración, que en nuestra casa no haya pecado. Juntémonos con nuestros hijos, con nuestra familia para adorar al Señor en casa. Alabemos a Dios, bendigamos su nombre y digámosle: Señor, en usted está puesta nuestra confianza y sabemos que usted nos librará, nos guardará y nos protegerá de todo lo que pasará, tal como lo hizo con Él. Así que tenga confianza en Dios. Dios está con usted. Oremos. Padre, gracias por su amor, Señor, que sobrepasa la maldad. Gracias por su misericordia, Señor, porque es nueva cada día y es la razón por la cual, Señor, no hemos sido consumidos, no hemos sido destruidos. Y gracias porque usted se acuerda de este pacto desde Noé, Señor. Le rogamos, Señor, que toque el corazón de cada uno de aquellos que escuchen la palabra y la busquen.
para que enmienden su vida, Señor, para que dejen la maldad y caminen en sus caminos y en sus palabras. Señor, bendiga nuestro país, bendiga México. Señor, toque infinidad de corazones para que todos reconozcan que andan mal y se vuelvan de sus malos caminos, Señor. Bendiga México, bendiga a nuestros gobernantes, Señor, para que también actúen con rectitud, porque tienen una gran responsabilidad. Proteja sus vidas, Señor, déle sabiduría. Bendiga, Señor, a cada estado de nuestra república, a cada nación, bendígala, Señor. Bendiga, Señor, nuestras familias, bendiga su iglesia, bendiga, Señor, a cada mujer y hombre que usted ha elegido para que conozcan su palabra y para que sean testimonio a pesar de las críticas, a pesar de que nadie más confía en usted, a pesar de que aparentemente estén aislados, porque, Señor, como Noé, usted guardará a aquel que confía en usted y en sus palabras a pesar de las voces del mundo, a pesar de la corriente del mundo. Usted bendecirá a aquel que se mantiene por fe en su palabra y hace todo como Noé, todo lo que usted les ha ordenado. Señor, bendiga a su iglesia en San Miguel, Señor, bendiga a cada uno de sus hijos, prospérelos. Señor, bendiga a nuestras familias, le ruego por cada familia, le ruego por los enfermos, le ruego, Señor, por todos aquellos que están en necesidad, provéale, Señor, y le ruego, mi Dios, sobre todo, por cada pastor, por sus familias, por sus hijos. Bendiga a cada pastor, Señor, a cada persona que está tratando de hacer su voluntad, que está tratando de agradarle, Señor, bendígalos. Y le ruego, Dios, que su presencia nunca se aparte de nosotros, que su presencia siempre, Señor, nos lleve por buen camino a través de su Espíritu Santo. Yo le doy gracias, Padre mío, le doy gracias, Jesús, le doy gracias, Espíritu Santo, por siempre estar con nosotros y en nosotros redarguyéndonos y dándonos dirección. A usted, amado Dios, sea toda gloria, toda honra y todo honor por los siglos de los siglos. Y gracias por su palabra, Señor, porque es de bendición, porque es de bendición. Bendito sea, Señor. Como siempre, yo le exhorto a que usted nos siga en las redes sociales. Las direcciones aparecen aquí en el cintillo. Pero sobre todo que compartan la palabra. Yo creo que mucha gente, muchos amigos suyos, muchos familiares aún suyos, necesitan escuchar la palabra. Necesitan conocer ese Dios grande y poderoso, pero sobre todo amoroso, paciente. No necesitan conocer. Que usted y yo seamos como Noé. Tal vez de momento caigamos en pecado, como Noé. Noé no fue perfecto, pero se levantaba y procuraba siempre seguir la palabra del Señor. Yo le bendigo y ruego a Dios que lo guarde y lo cubra desde ahora para siempre, que toda la gente se dé cuenta que vale la pena confiar en Dios, tener fe en Dios, porque Dios lo bendecirá y lo prosperará. A Él sea la gloria, la honra y todo el honor por los siglos de los siglos. Amén, amado Jesús. Amén. Dios le bendiga y le guarde. Amén.